Muy buenas traders, día nuevo para video. El día de ayer no les hice video porque realmente fue un día plano, no había mucho, fue break even. En el día de hoy tenemos dos acciones, AUID y SGBX. Vamos a ir directamente con AUID. Aquí pueden ver, realizado $31 de ganancia el día de hoy. Está bastante bien, podría haber sido muchísimo mejor, pero cometí muchos errores. Vamos a ir rápidamente con esto porque creo que es la más rápida. Podemos salir bastante de esta acción. No hay mucho que comentar. Aquí, primeras ventas que realmente fueron con muy poco riesgo, por lo cual no importan mucho. Y estas ventas de aquí también, muy poco riesgo. Estas ventas las cubro aquí, o sea, salgo en stop loss, salgo en pérdida. Y estas ventas las cubro aquí, por lo cual salgo también en pérdidas. Una vez que salgo en pérdida de estas dos ventas, ingreso compras y justo ingresé compras en el máximo. Sí, por lo cual nuevamente aquí me salgo de todo y me quito las pérdidas, o sea, me quito todo. Aquí me salgo de todas las operaciones, no tengo nada, pero todo en pérdida. Primera operación de pérdida, esta de aquí, segunda operación de pérdida y tercera operación de pérdida. Bien, ¿qué hago después? Justamente aquí ya me empiezo a posicionar nuevamente en ventas, ya me vuelvo a encontrar en esta zona, anterior máximo, stop loss, bien, me posiciono en ventas, funciona bastante bien. Se devuelve un poco y aquí justamente después de la apertura lo que hago es nuevamente agregar más. Agrego más ventas y las aguanto. Estas sí las aguanto. No era una posición de riesgo para mí. O sea, realmente no era un escenario que a mí me gustaría. Mis entradas no suelen ser así. Mis entradas no suelen ser por debajo de VWAP. Mis entradas no suelen ser con este tipo de gráficos y este tipo de movimientos. En el próximo ticker, la próxima acción, ya van a ver cómo suele ser mis entradas para yo sentir más confianza. Luego aquí tenemos otra posición que agrego, ya esta es la última. Agrego unas 60 acciones más, que serían unos $120 más. Y cubro todo cuando llega aquí a romper anterior mínimo. Aquí me cierro en ganancias. Y bueno, bastante bien. Podía haber ganado muchísimo más. Vean que esto de 1.90 llegó hasta 1.60. O sea que podía haber aprovechado muchísimo más las ganancias, pero cerré muy rápido porque tenía pérdidas tanto de ese par como de otro par. Vean aquí, $31 de ganancia con las primeras operaciones de pérdida. O sea que más o menos estos son unos $37 de ganancia. Y quitamos 10 de la pérdida. Y luego vamos a poner por aquí SGBX, que fue la acción del día de hoy, la que más se movió, la que más tuvo relevancia. Vamos a poner esto en un minuto y nos vamos a ir a la primera entrada, que sería justamente esta de aquí. Esa primera entrada, primer trade con un riesgo muy bajo, realmente no importa mucho. Ingreso en ventas aquí y me cubro aquí, fácil. ¿Por qué ingresé en ventas? Porque yo veía que esta acción durante todo el día podía correr bajista. Que luego no se dé, eso ya es otra cosa y otro movimiento. Pero yo desde aquí ya tenía la intención de vender esta acción. ¿Qué pasa? Nos encontramos más o menos por esa zona, por este horario, va a abrir el mercado y yo lo que veo es que quiero vender esa acción. Y de hecho justamente aquí a las I12, cuando llega esta velita, les comento en el Discord que quiero vender, que quiero posicionar mis ventas justamente en el nivel 8.31. Aquí es donde yo quiero mi posición importante, o sea, mi posición con riesgo, con buen riesgo. Para mí, posiciones de riesgo pueden ser 200, 300, $400 de market value. Bien, eso ya lo tengo claro. Pero ¿qué hago? Que me empiezo a posicionar antes de que abra el mercado, porque vi que eso rechazó muy fuerte estos niveles del 7, 7.40, por lo cual me empiezo a posicionar en ventas. Muy poco, un riesgo muy bajo de una acción en una acción, de una en una, pero ya empiezo a posicionar mis ventas. Ventas que tengo que sacar en stop loss aquí, en pérdidas. Me salgo de estas pérdidas, no pasa nada. El precio sube, se acerca a lo que viene a ser mi nivel de entrada. Vean que se acerca al 8.31, no llegó, pero se acerca. Cuando rechaza estos niveles de aquí, que estamos hablando del 8.10, 8.20, yo empiezo a posicionar nuevamente en ventas. Ingreso 10, salgo en 1, salgo en 9, o sea,
salgo en las 10 de aquí, vuelvo a ingresar en 10, vuelvo a ingresar aquí otras 10, vuelvo a salir de todo, básicamente pérdidas. Luego vuelvo a ingresar aquí, unas ventas más, me cierro en ganancias, algo muy poquito, vean que ingresé 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, a lo mejor ingresé unas 70 acciones y me quito solamente 20 acciones, por lo cual me quito muy poco. Vuelve a subir, vuelvo a ingresar más. ¿Por qué? Porque aquí yo ya pienso que no va a llegar a mi nivel 831, no va a llegar a las posiciones que yo tenía en 831, por lo cual las posiciones que tenía, la mitad, me las agrego aquí abajo. Me las agrego alrededor del 870, 880. Bien, de momento bien. ¿Qué sucede? Comienza a subir y me tengo que salir en stop loss. Por lo cual yo aquí me salgo en stop loss. Pérdidas. Y llega al 831, por lo cual llega a mi nivel. Aquí sí vuelvo a ingresar. 831 ingreso, realiza incluso una pequeña caída. Vean que del 831 cae hasta el 786. No es mucho. Realmente ni siquiera daba para cubrir en ganancias. Proteger no daba para nada porque fue muy rápido. Fue muy rápido y del 786 subió muy rápido al 8, entonces no daba para proteger. Listo, perfecto, no pasa nada. Dejamos que siga. Unas velitas de acumulación y pum, arriba. Por lo cual, nuevamente, stop loss. Saco en stop loss, no pasa nada. Esperamos una vela más, esperamos otra vela más y me vuelvo a posicionar. Aquí me vuelvo a posicionar nuevamente en ventas. Ventas que rechazan muy bien. Este nivel es el... Bueno, aquí solo me tomó una. Tenía más, pero solo me tomó una. Pero más o menos aquí el 850. Del 850 vuelvo a ingresar. Y me vuelvo a salir aquí en stop loss. O sea, en pérdidas. Piensen que ya llevamos un trade de pérdidas. 2 trades de pérdidas. 3 trades de pérdidas. 4 trades de pérdidas. Y 5 trades de pérdida. O sea, esto ya... Todos estos trades me estaban dando a lo mejor unos $70 de pérdida. Todos estos juntos. ¿Por qué? Porque aquí era muy poquita pérdida. Luego aquí fue de 10 en 10. Aquí a lo mejor era también de 10 en 10. Entonces iban sumando. Luego aquí en esta del 831, esta sí fue un poquito más grande. Fue un stop loss muy corto. Este fue un stop loss muy corto, pero eran muchas posiciones. Aquí eran muchas posiciones, porque aquí fueron 30 acciones directamente. Por lo cual iba más o menos de 10 en 10, 15 en 15 o incluso 20. Bien, me salgo de todo en pérdidas. Luego, llega el momento en el cual digo, todo esto está completamente alcista. En este punto, yo ya no tenía nivel cercano para entrar. Yo había entrado, mi nivel de entrada era el 830, mi nivel bueno era el 830 y ya el siguiente nivel estaba al 970 más o menos por aquí. O sea, le faltaba mucho. Yo aquí ya no podía volver a ingresar en ventas porque no tenía mi nivel de entrada, no tenía mis parámetros, mi sistema, mi estrategia, mi sistema no me daba opción de vender cerca a estos niveles. Y lo que pensé fue, vale, no puedo entrar en venta, voy a ingresar 10 de compra. Y aquí vuelven a ingresar otros 10 de compra. Por lo cual, en estos dos puntos, esta flecha y esta flecha son de compras. Se me ocurrió la increíble idea de comprar. Por lo cual, empiezo a comprar. ¿Qué pasa con estas compras? Efectivamente, stop loss. Me tengo que salir en stop loss. Bien, perfecto. No pasa nada. Vuelvo a salir en stop loss. Después de esto, después de que yo ya salgo en stop loss, es cuando viene desplome. Jalteo hacia abajo, separa la cotización. Después de la cotización es cuando ya yo vuelvo aquí y empiezo a ingresar mis ventas. Y estas ventas sí es cierto que iba con mucho más riesgo de lo que normalmente yo tengo.
¿Por qué razón? Aparte de porque le tenía cierta confianza. Y les voy a mostrar por qué le tenía cierta confianza. Le tenía cierta confianza porque cuando esto hizo el jalteo hacia abajo, el escenario era idéntico a este mismo escenario de aquí. Caída muy fuerte, un retroceso muy cortico y otra caída muy fuerte. E incluso a este mismo movimiento de aquí. Caída muy fuerte, retroceso muy pequeñito y caída muy fuerte. Yo esto ya lo había visto el día de ayer. Por lo cual yo dije, vale, sé que puedo arriesgar mucho más dinero. O sea, aquí yo estaba más o menos en pérdida, unos 80, 90 dólares de pérdida. Sí es cierto que tenía estas ganancias de aquí. Estas de AU ya estaban en 30 dólares de ganancia, pero aún así, 20 dólares en pérdida y esto no estaba en 30 de ganancia, esto estaba en menos 60, menos 70, menos 80 de pérdida. Por lo cual empecé a ingresar. Esto de aquí fue ingresar, todo eso de aquí fue ingresar ventas con mucho más riesgo de lo normal. Si a lo mejor yo siempre ingreso con 300, 400 de market value, aquí ingresé con 700 incluso, 800, te podría decir que el doble de riesgo normalmente. Le tenía bastante fe, pero aparte de la fe tenía mi stop loss. Mi stop loss de hecho estaba aquí al 20, más o menos aquí al 26. Si esto llega a subir un poquito más, me voy en stop loss y el día de hoy en vez de estar ganando 30 dólares estuviera contando con una pérdida a lo mejor 120, 130. Entre 120 y 130 dólares de pérdida. Este video se nos está alargando un poquito más, pero creo que es importante porque es mi operativa como tal. Bien, veo que puedo arriesgar un poquitico más, que le tengo confianza. Y aquí ya empieza a dar resultados. Toda la caída, este tipo de caídas era lo que yo esperaba. Estas dos velas. Si esto no llega a caer como se dio con estas dos velas, quizás ya no me hubiera gustado. O sea, me explico. Yo no esperaba caída con estas velas así. O con estas velas así. Velas pequeñitas rojas no las esperaba. O sea, yo quería y yo esperaba este tipo de velas. Velas que presionen muchísimo las ventas, igual que aquí. ¿Por qué? Porque ya el día anterior, el día de ayer, se había presentado un escenario muy similar. Y empiezo a cerrar. Empiezo a cerrar todo en ganancias. Incluso he cerrado muy mal por pánico. O sea, realmente fue por pánico porque todo esto de aquí fue una gestión de riesgo mucho más alta de lo que yo hago a diario, de lo que yo generalmente hago. Entonces, como tenía una gestión de riesgo tan alta, cuando veo que el movimiento se me da, prácticamente entro en pánico. Es algo que tengo que gestionar, es los números realmente. O sea, realmente lo que tengo que gestionar es los números. Porque venía de pérdidas. Esto, como les digo, en vez de estar en más 30, eso estaba a lo mejor en menos 80. El día estaba a lo mejor en menos 80, 90 de pérdida. Entonces, claro, cuando yo veo que esto empieza a caer, que estoy recuperando todas las pérdidas de todos esos trades que hice mal, porque realmente el primer trade quizás no estuvo mal, pero este trade de aquí estuvo muy mal. Ese trade no tuvo que haber sido de esta manera. Me podía haber ahorrado estas pérdidas y estas pérdidas me las podía haber ahorrado perfectamente. En el 831 sí tengo que entrar y sí tengo que perder. Sí, no tengo ningún problema con esas pérdidas. Y luego quizás aquí podía haberlo hecho también mucho mejor. Podría haber, no digo evitar las pérdidas, pero ahorrado un poquito. Quizás no, aquí a lo mejor perdí 20 dólares y tenía que haber perdido la mitad, 10 dólares. Y eso hubiera reducido mucho estas pérdidas y hubiera hecho que aquí yo perfectamente me puedo aguantar esto del 6, me lo podría, por lo menos hasta aquí me lo aguantaba. 100% me lo aguantaba en un mejor escenario, en un caso en el cual no venga de tantas pérdidas, no sea un día tan catastrófico, por así decirlo, para mí. Entonces, ese aprendizaje podía haber incluso luego seguido. Cuando esto empieza a retroceder, podía seguir vendiendo, pero ya no me siento cómodo. Y de hecho, no me sentía tan cómodo aguantando esas ventas aquí. No me sentía tan cómodo aguantando las ventas por debajo de VWAP.
yo me siento cómodo, por ejemplo, aquí. De hecho, vamos a hacer algo. Voy a eliminar todo. Yo me siento cómodo en esta venta de aquí. Aguantan esta venta de aquí, que está totalmente en contra de la tendencia, que está en picos. Es donde yo me siento cómodo aguantando las ventas. Claro, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que ya hubiera sido increíble ingresar aquí. Pero realmente no tenía un nivel de mi sistema que me dijera que podía ingresar aquí. Solamente aquí en esta zona y quizás aquí también, pero con menos riesgo. Y aquí sí es cierto que perfectamente podía haber aguantado esto, aunque subiera, podía haberlo aguantado mucho, mucho más. Pero ya venía de más pérdidas y eso era acumular más pérdidas y fue toda una gestión de riesgo que al final salió bien, pero queda mucho por mejorar. Video un poquito largo, pero bueno, si se quedaron hasta esta parte del video, espero que les haya ayudado, que les haya servido, que vean mi operativa de la forma más transparente posible todos los días. Y link abajo en la descripción del Discord para que lo puedan seguir, puedan ver que comento más entradas como esta, pueden también aprender, pueden incluso llegar a ganar algo de dinero con las entradas, con los trades, o por lo menos aprender algo. Sin nada más que decir, nos vemos el día de mañana.